Génesis capítulo 7, a partir del versículo 6, nos dice la Escritura que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que habita espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Cuando nos acercamos a las Escrituras y estudiamos la vida y las experiencias por las que pasaron nuestros antepasados en la fe, no debemos caer en la trampa de asumir inconscientemente que estamos viendo una película. Nos tomamos nuestras palomitas y cuando termina el sermón o terminamos de leer el relato bíblico, pues nos vamos tan tranquilos a seguir con nuestra vida cotidiana como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Porque el propósito por el que Dios nos ha dejado su palabra y nos narra la secuencia histórica de nuestros antepasados en la fe, tiene como propósito el afectar a nuestra conciencia y por tanto a nuestra conducta. En la historia de la humanidad y en el tiempo de Noé, llegamos al momento más crítico. Llegamos al momento cuando Dios lleva a cabo el cumplimiento de su ira y al mismo tiempo saca a la luz el alcance y las bendiciones de su gracia. Dios mandó a Noé construir el arca y ahora llega el momento de saber si la obediencia tendría su recompensa y si la desobediencia sería castigada. Ahora llega el momento. ¿Valió la pena gastar todos estos años de la vida pasando penurias? Porque no olvidemos que el coste del arca lo pagó Noé. Pasando penurias y oyendo críticas incesantes por construir el arca, ¿valió la pena? ¿Valió la pena pasar media vida trabajando por obedecer a Dios? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena poner todo el patrimonio personal y el esfuerzo de toda la familia para obedecer a Dios? ¿Valió la pena dejar de hacer tantas cosas como a Noé le hubiera gustado hacer para dedicarse de forma constante poniendo todo su tiempo, todos sus bienes, todos sus recursos, toda su mente para obedecer a Dios? ¿Valió la pena? Por otra parte, esto es algo que tuvo que asumir Noé, pero que en nuestro caso particular no se aplica.
porque aquellos hombres del pasado parece que eran supermanes. Tenían la obligación de hacer absolutamente todo, llegar a los máximos sacrificios ellos. Nosotros no, estamos exentos de todo. Esto es el propósito por el que la Escritura nos narra estas secuencias históricas. Dios nunca defrauda y a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es la condicional que nos impone el texto. Nos situamos ahora en el contexto donde los hombres despreciaban a Noé por su mensaje insistente. Un mensaje insistente. Pero era un mensaje que estaba respaldado por los hechos. Porque tal y como Noé estaba hablando, el arca se estaba construyendo. Por lo tanto, no eran palabras que se quedaban en el aire y hablaba y hablaba y hablaba, sino que había unos hechos que constataban que lo que estaba diciendo tenía una secuencia que se veía identificada en el arca. ¿Qué pasaría con estos hombres que tildaban a Noé de aparente locura? Puesto que estaba construyendo una especie de ataúd gigante en medio de una llanura donde el mar estaba bastante lejos. Si hubiera sido el propósito navegar, hubiera construido un barco al lado del mar, no un ataúd en tierra firme. Pero desde allí estaba anunciando continuamente el juicio de Dios sobre sus semejantes. Sin embargo, ninguno quiso creer lo que Noé les estaba anunciando, no quisieron creer. A esto le sumaron un desprecio superlativo por lo que Noé estaba haciendo. De manera que, como digo, no solamente era el mensaje que era completamente repudiado por la gente de aquella época, sino también los hechos de Noé testificaban en contra de la gente de aquella época, porque estaba viendo algo que estaba ocurriendo. Nosotros estamos en idéntica situación. Nadie quiere oírnos. Sobre todo en nuestro país, te pones a hablarle a un español de España del Evangelio y piensa algo así como que eres antidiluviano o marciano. Pero no puede ser una persona de nuestra época pensando estas cosas. El asunto es si estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo para obedecer a Dios, si estamos dispuestos al sacrificio para obedecer a Dios, si estamos dispuestos a que nuestros hijos sean enseñados con amor, pero con firmeza en el temor de Dios, si estamos dispuestos a que trabajemos duro para que no solamente nosotros, sino también nuestra familia y más personas puedan subir en este arca que está preparada y que luego hablaremos de quién es. Noé puso todo su empeño, su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio y su vida al servicio de la obediencia a Dios. Miró con los ojos de la fe, y aquí, referida a la fe en las Escrituras, se entiende creer a Dios y actuar en consecuencia. Creer a Dios y actuar en consecuencia. Noé actuó en consecuencia y obtuvo que su familia subiera con él al arca y fueran salvados de una muerte segura. Así lideró Noé a toda su familia. Lo que destaca es que Noé mostró al final la misma obediencia del principio. Nos dice el versículo 5 de este capítulo 7, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Obedeció en todo. Hoy veremos algunos aspectos interesantes que se desprenden de nuestro texto. Vamos a ver en primer lugar la última semana. En segundo lugar, vamos a ver cómo se inicia el juicio. En tercer lugar, vamos a ver una realidad despreciada. Y en cuarto lugar vamos a ver el verdadero arca. Así que vamos a ver en primer lugar la última semana. ¿Qué estarían pensando en su última semana aquellos que se burlaban de Noé, cuando veían que los temas ya estaban bastante agilizados? El juicio de Dios se avecinaba, pero ellos seguían siendo insensibles a este acontecimiento porque, como ocurría cada día, seguía saliendo el sol por el mismo sitio. Nada de lo que era habitual en su vida normal había cambiado. Nada presagiaba que algo podía cambiar, porque todo seguía igual que siempre. Igual que siempre. No tenía mucho sentido prestarle la más mínima atención a las exhortaciones que Noé les había estado haciendo al respecto, de manera que siguieron viviendo ajenos a todo cuanto Noé les había anunciado, porque no pasaba nada.
Pero en este mundo todo se pasa y todo llega. Y si no, los que tenéis hijos, podéis ver en la evolución de vuestros hijos cómo hace nada eran unos bebés y ahora son unos gigantes. Pues eso te muestra que el tiempo pasa, para ti también. Y tus hijos son un termómetro de cómo el tiempo pasa. En este mundo todo pasa y todo llega. Así que llegó el tiempo en el que la palabra de Dios se cumplió. En el versículo 13 se nos dice que las personas que entraron en el arca fueron 8. Una y otra vez se repite esta cifra, en el versículo 1, en el 7, en el 13, lo cual no deja ninguna duda de que en el arca no se salvó nadie más. Nadie más. Solo estos 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos. Así el versículo 13 nos lo está describiendo. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Luego los versículos 14 al 16 nos mencionan el tema de los animales. Todos los que tenían que venir, de todas las especies, tanto limpios, es decir, que se podían comer, como inmundos, con sus parejas. Entraron todos estos animales en el arca, tanto domésticos como salvajes, así como los reptiles y las aves. Nos dice el versículo 15 que vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. No sabemos qué ocurrió para que todos estos animales vinieran al arca. No lo sabemos. Los que atacan las Escrituras, desde luego, ridiculizan y se mofan de este texto para mostrar las enseñanzas de Dios. Porque ¿cómo es posible que una pareja de cada uno de los animales viniesen voluntariamente y entrasen en el arca? Esto es ridículo. El asunto es que como nosotros somos creyentes y creemos a Dios, no sabemos qué elementos secretos Dios usó para llevar a cabo esta obra, pero si Dios dice que lo hizo, nosotros no vamos a discutirle a Dios. Por ejemplo, si intentamos explicarle a un hombre de la Edad Media que en nuestro salón de casa tenemos una ventana de cristal por la cual podemos ver imágenes de lo que pasa al otro lado del mundo, en el mismo instante en que ocurre, ¿qué crees que pensaría este hombre de la Edad Media? Que estamos locos de remate, porque, vamos, eso es que nadie se lo cree. Y si le decimos que podemos tomar algo parecido a un ladrillo pequeño y hablar con una persona que vive a 15.000 kilómetros y estar hablando directamente, incluso verlo, ¿qué pensáis que pensaría este hombre de la Edad Media o de la Edad Prehistórica? ¿Qué pensaría? Estás loco de remate. No puede ser, lógicamente. Nosotros porque lo usamos y estamos habituados y sabemos qué es, pero esto nos lo dicen hace 40 años y tampoco nos lo hubiéramos creído. El que este hombre de la Edad Media desconozca esa realidad, que tenemos televisiones y móviles, no quiere decir que no exista esa realidad. Y de la misma manera, el que no conozcamos los mecanismos secretos que Dios usó para que estos animales entrasen en el arca voluntariamente, no impide la realidad de que entraron y no tenemos nada más que añadir. Os voy a poner otro dato más muy interesante. En nuestra época, vemos cómo los sistemas políticos manipulan y decantan el voto o la opinión pública hacia donde quieren. Y todos en masa, como borregos, le siguen. Así que esto, si se puede hacer con borregos humanos, imaginaos con animales, más sencillo. Así que los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como les había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Cuando el último de estos animales entró, el poder de Dios se volvió a manifestar una vez más para terror de los que habían vivido según sus deseos, a su aire, dando rienda suelta a todo lo que su corazón les pedía, sin escuchar la voz que les anunciaba día tras día el juicio, pero también esta misma alarma fue para salvación y seguridad de los que escucharon y asumieron por la fe la palabra de Dios y obedecieron. Al final del versículo muestra algo determinante.
que la puerta del arca se cerró. Y fue Dios quien la cerró. No fue Noé. Fue Dios quien la cerró. Y esto es importante porque el Dios que había estado abriendo a todas las gentes su palabra para advertirles del juicio y para prevenirles de una muerte segura, no quisieron escuchar. Y ahora la paciencia de Dios se había agotado. Dios cerró la puerta. Esto es para los que piensan, Dios es amor, al final todo el mundo se salva, bla, 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 bla. Dios cerró la puerta. Fue Dios quien mandó a Noé que fuera pregonero de justicia, como nos dice Pedro, que anunciara el juicio terrible que caería. Y no quisieron oír. Sin embargo, Dios decretó un día donde ya se acabó su gracia, donde ya se acabó su paciencia. Y el momento decisivo de Dios llegó. Nadie pudo abrir la puerta ya. Nadie. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Se inicia el juicio. Llegamos al día y a la hora en que las cataratas de los cielos fueron abiertas en un mundo donde nunca antes había llovido. Esto es interesante que no lo perdamos de vista. Nunca antes había llovido. Si nos vamos al texto de Génesis, capítulo 2, versículo 4, nos está hablando allí de lo que ocurrió después de la creación. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Así se regaba la tierra antiguamente. En ese momento donde se inicia el juicio, las condiciones de la tierra y su atmósfera se ven completamente alteradas. Completamente. El versículo 11 nos dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Algunos comentaristas creen que comparando el tiempo según el año agrícola, fue en octubre o primeros de noviembre cuando se desató el diluvio. Y se nos dan detalles de cómo fue, porque hubo dos fuentes distintas de donde procedía el agua. La primera aparece cuando se nos dice en nuestro texto, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y la segunda fuente aparece cuando se nos dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que hubo dos fuentes distintas que trajeron agua de forma colosal sobre la tierra. Este abismo del que empezaron a brotar aguas de la tierra son las fuentes que brotan y que vemos en muchos sitios. Nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7, que es aquí donde se usa también el mismo término. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Por lo tanto, se está refiriendo a las aguas del subsuelo, que brotan y que emanan, que salen a la superficie. Aguas que proceden de galerías y de pozos subterráneos. Pero en este día del diluvio, estas aguas brotaron de una manera extraordinaria desde las mismas entrañas de la tierra que empezaron a negar todo lo que había a su paso. Esto es lo que vemos, por ejemplo, cuando hay una inundación y que en vez de que las alcantarillas absorban el agua, hacen lo contrario, empiezan a expulsar agua por todos sitios. Pues esto es lo que ocurrió en este gran evento. La otra fuente venía del cielo, y se nos dice que el agua descendió de forma abundante y violenta, porque literalmente está diciendo, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que tenemos el agua del subsuelo que empezó a manar de una manera escandalosa, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La idea a la que nos lleva el texto aparece en Génesis capítulo 1, versículo 7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Os habéis dado cuenta de lo que está diciendo? Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Es decir, había aguas sobre la expansión. Lo que el texto nos está diciendo es que había agua tanto en las profundidades de la tierra como en la atmósfera. Había agua en suspensión.
Dios separó todas ellas, pero es evidente que había agua en la atmósfera, por lo que nos indica el texto de la creación, de manera que la atmósfera hasta ese momento era completamente diferente a lo que hoy conocemos, no se parecía en nada, era otra cosa. Esa puede ser la causa de que el hombre antes del diluvio pudiera llegar a vivir casi 1 milenio. Noé tenía 600 años cuando esto ocurrió. Y la gente vivía 800, 900, 1000 años. Imaginaos lo que es pagar la pensión a partir de los 65 hasta los 1000. Si el Señor no hubiera impuesto esto, nos hubieran matado los gobernantes. Cuando éramos unos bebés, porque con 65 años respecto a 1000, imaginaos, somos unos bebés. Aquella masa de agua en suspensión limitaba los daños que pudiera hacer el sol sobre la piel y no sabemos cómo ni de qué manera operaba la atmósfera que estaba en suspensión, pero el asunto es que preservaba la vida de una forma desconocida para nosotros hoy. De manera que después del diluvio, la edad del hombre quedó restringida a lo que vivimos en nuestra época. Después del diluvio. Antes no, antes vivían casi 1000 años. Después del diluvio, el tema cambió. El asunto es que Dios tomó y usó estos recursos de la naturaleza, las aguas de la tierra y las aguas de los cielos, y las trajo de repente sobre el mundo para ejecutar su juicio. Algo inesperado. Nadie se podía imaginar que esto podría ocurrir, pero Noé se lo estuvo advirtiendo. 120 años estuvo advirtiendo el juicio que vendría. Esto no fue algo que ocurrió en un lugar concreto. Como muchos dicen, bueno, el diluvio ocurrió en Mesopotamia, porque lo dicen ellos. Es que esto afectó a la naturaleza y a la esencia de nuestro planeta. Por eso es el diluvio universal. No fue algo que ocurrió en un lugar concreto, fue algo que convulsionó todo el sistema de la Tierra en cuanto a su estructura y a su forma de producir la vida, porque desde ese momento la atmósfera cambió y la edad del ser humano, como decía, se vio afectada por este cataclismo. Por eso fue un diluvio universal, porque todos los seres humanos que nacemos desde entonces, sea donde sea que nazcamos, tenemos los límites de la edad. Fue algo que afectó a todo el globo terráqueo. Fijaos qué observaciones hace Job en el capítulo 37, a partir del versículo 10. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las muchas aguas se congelan. Regando también, llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Y aquí en el diluvio encontramos las dos cosas, un juicio y misericordia. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, una realidad despreciada. ¿Qué empezarían a pensar todos aquellos que fueron advertidos, que se mofaron de Noé, que lo ridiculizaron, que despreciaron el mensaje, cuando empezaron a notar que llovía? Cuando empezaron a notar que las fuentes del subsuelo empezaron a arrojar agua sin parar. Desde luego estamos seguros que muchos correrían para salvarse al arca que Noé había construido durante 120 años, pero ya era imposible acceder al arca. Posiblemente Noé, en un arrebato de ayudar a sus conciudadanos, querría abrir la puerta para que entrasen. El asunto es que Noé no cerró la puerta, por lo tanto no la podía abrir. Tuvieron su tiempo y lo desaprovecharon. Este mismo día, el texto dice, aquel día, después de que Dios cerrase la puerta, ocurrió el juicio. Posiblemente Noé subió junto con su familia a la tercera planta de este ataúd gigante para ver lo que estaba ocurriendo a través de la única ventana que había. Verían desde ahí a sus amigos, a sus vecinos, verían sus casas, todas las posesiones materiales que ellos tenían y que con tanto ardor habían guardado, a todo lo que dedicaron toda su vida. Verían a aquellos que se burlaron de él durante años.
Verían a quienes habían estado blasfemando contra el Dios de Noé por todo lo que les estaba anunciando, agorero. Pero también estarían viendo a gente buena, según el criterio humano. Personas normales, amables con sus semejantes, atentos, cuidadosos, que les daban conversación. No querían saber nada de lo que Noé estaba anunciando, pero todos nosotros conocemos a impíos que son gente espectacular. Gente digna de imitar en muchos aspectos, porque son íntegros. Verían a aquellos con quienes habían compartido su vida. Allí estaban todos los que ellos conocían, la gente buena, agradable, servicial y amable, y la gente que había blasfemado contra Dios y que tenía una inquina especial contra Noé, aborrecía todo lo que Noé hacía y estaba en contra de toda esta fantasía que supuestamente Noé tenía en su cabeza. Sin embargo, tanto los unos como los otros, todos ellos tenían una cosa en común. No creyeron la palabra de Dios, dada a través de Noé. No creyeron. Ya sea que vivieran de una forma o de otra, ya sea que fueran mejores o peores personas, ninguno creyó la palabra, ninguno. Esto nos muestra que ser buena persona no salva a nadie. La Iglesia Católica, por supuesto, te enseña que si eres buena persona vas al cielo. La Escritura dice que si eres buena persona, según te enseña la Iglesia Católica, vas al infierno de cabeza. Porque no te salvas porque seas buena persona. Dios ha establecido un método de salvación. Lo vimos en nuestro primer sermón y ahora lo repetiremos con algunos aspectos. Necesitamos a alguien poderoso que nos pueda sacar de la situación en la que todo ser humano se encuentra. La Escritura dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Para ser un hijo de Dios necesitamos un verdadero milagro, que es el que opera el Espíritu Santo cuando toma a un hijo de Satanás, le cambia el corazón, produce el nuevo nacimiento y esa persona pasa a ser hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo, no porque esa persona sea buena persona, sino por la obra todopoderosa y especial del Espíritu Santo, que llama a quien quiere, a quien Él quiere, no a la persona que quiere, sino a quien el Espíritu Santo quiere. Por eso la Escritura es enfática cuando afirma que solo Cristo puede salvar, solo Cristo puede salvar. Cristo es el arca para que el juicio de Dios no recaiga sobre ti. Si tienes a Cristo eres salvo, pero si consideras que no te hace falta, no me hace falta Cristo. Si consideras que más o menos eres buena persona, como todo el mundo puede ver, si te miras al espejo verás que no hay nadie mejor persona que tú. Si tú piensas esto, pues estás igual que la gente en tiempos de Noé. O si piensas lo que pensaría la gente de tiempos de Noé, que todo lo que Noé estaba diciendo era un cuento chino, y eso que China todavía no estaba, pues puedes seguir creyendo lo que quieras. El asunto es que en el día del juicio final no tendrás ningún arca en la que escapar del juicio divino. Verás ese arca, pero será demasiado tarde para ti porque la puerta ya está cerrada. Para todos ellos Noé fue un predicador de justicia, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2. Durante años y años estuvo hablándoles del juicio de Dios, ya fuera por palabra o, como decía antes, por el testimonio del arca que estaba construyendo. Pero no quisieron dar por válida esa palabra. Durante años se les habló con paciencia sobre la gracia de Dios y sobre la salida a su situación. Dice Pedro también en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no escucharon. Hoy la palabra de Dios se predica hasta los 4 confines de la tierra. La gente no quiere escuchar. Pues veremos lo que ocurre. Porque de la misma manera que ocurrió en aquel tiempo con el diluvio y el juicio que Dios trajo sobre la tierra, llegará el día y la hora en la historia de la humanidad en que la paciencia de Dios se acabará. Y entonces llegará el día del juicio. Esto ocurrió en la generación de Noé. Se terminó el día de la gracia y llegó el día de la ira de Dios. Ya sabemos que las iglesias evangelicoides solamente saben hablar de amor. Amor. El amor es por todos sitios y bueno, le voy a hacer un favor a Dios y creo en Él. Pero esto es una violación completa de toda la Escritura. A la misma altura que el amor de Dios está la ira de Dios.
A la misma altura que la misericordia de Dios está el juicio de Dios, a la misma altura. Noé y los suyos estarían escuchando el impacto contundente del agua que caía sobre la cubierta del arca. Un agua que caía sin descanso. Y sabían cuáles eran las consecuencias de todo esto para las personas con las que vivían, con las que habían convivido durante toda su vida. Vemos en los versículos 17 al 20 la insistencia con la que se detalla aquella situación para dejarnos de forma clara cómo subieron las aguas, cómo el juicio de Dios se llevó a cabo cubriendo el nivel de la tierra, cómo empezó a subir su nivel por encima de los montes hasta sobrepasarlos y que no quedase la más mínima esperanza de vida en nadie. Por lo tanto, aquí se desató la ira de Dios. Versículo 17. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Casi 7 metros por encima del monte más alto subió el agua. Casi 3 alturas de viviendas. Subió por encima del mayor y más alto de los montes. Así que no había ninguna posibilidad de vida. Ninguna. Nadie pudo eludir la destrucción que Dios había determinado y que venía causada por el corazón del hombre y sus actos. Cualquiera que buscase donde buscase y fuera donde fuera, se subiera donde se subiera, allí llegaron las aguas del juicio de Dios para destruir, de manera que absolutamente nadie pudo encontrar un lugar para escapar. Nadie. El único lugar seguro y único en toda la tierra fue el que Dios había provisto en el arca. No había nada más. Solo el arca, nada más. Y fue ese mismo arca lo que rechazaron contundentemente una y otra vez, a pesar de los avisos severos que anunciaban el juicio. No quisieron escuchar. En cuarto lugar, llegamos al verdadero arca. Muchas veces hablamos de Cristo y de la salvación, y quizá como se escucha a menudo, no se le da la importancia que requiere, porque bueno, todo el mundo sabe más o menos que Cristo vino para salvar. Bueno, todo el mundo lo sabe, no. El Papa no lo sabe. ¿Para qué vino Cristo? Pues yo no sé para qué vino Cristo, dice. O sea que, en fin, ya os podéis imaginar todo el relato que podemos darle detrás al asunto. Pero en general, en la cristiandad, los que son más o menos cristianos, ya sean verdaderos o falsos, en general en la cristiandad, hablar de Cristo y de la salvación puede pasar casi sin importancia, porque es de lo que hablamos continuamente. Pero en realidad es un asunto que tiene que ver con la vida o la muerte, nada más que con eso. Es un asunto que tiene que ver con la vida y con la muerte. Y el ejemplo lo tenemos en las vidas de tanta gente que desoyó a Noé. Pero lo que la Escritura anuncia de forma sistemática es que habrá un día de juicio final. La gente, por supuesto, no quiere hablar de esto. Ni piensa que vaya a existir. O sea, piensan literalmente lo mismo que pensaba la generación de Noé. Esto es un cuento chino. Ahora que están los chinos de moda, pues seguro que es un cuento chino. Y esta misma palabra de Dios nos anuncia otra vez que no hay ningún nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, excepto Cristo. Que la ira de Dios está sobre cualquier hombre que no tenga a Cristo, sobre cualquier persona que no tenga a Cristo, está la ira de Dios. Todos los días está la ira de Dios sobre él. Esto es lo que ocurrió en tiempos de Noé. Versículo 21. Como no quisieron escuchar, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Los hombres creen que pueden ignorar a Dios.
Y con tan solo eso, asumen que Dios no existe. Porque lo digo yo. Dios no existe. Es la afirmación más contundente que nos encontramos en nuestros días. Dios no existe. Esta es la excusa que se buscan muchos para vivir de acuerdo a sus deseos y anular su conciencia. Porque si te repites 1500 veces que Dios no existe para querer hacer lo que tú quieres hacer, pues al final te convences de que Dios no existe. Pero es que tú quieres hacer lo que tu corazón te dicta. Y la obediencia ha desaparecido. Así que esta es la excusa que se busca la gente para vivir de acuerdo a sus deseos y anular sus conciencias. Así viven la mayoría. Piensan como aquella gente, que por negar una realidad estarán exentos de las consecuencias de esa realidad que ellos niegan. Pero se engañan a sí mismos, porque el mundo no funciona así. Se engañan a sí mismos. Otros creen que se pueden esconder de Dios y vivir a su antojo sin más, porque Dios no nos ve. Pero fijaos lo que dice Isaías en el capítulo 25, versículo 15. Hay de los que se esconden de Jehová. Vaya, que buscan cómo justificar todo lo que hacen cuando todo lo que están haciendo va en contra de la ley de Dios. Se están escondiendo de la ley. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Hay muchos que actúan ignorando a Dios y a su palabra. Algunos de estos muchos incluso se llaman cristianos, pero viven según la moda cristiana. Y la moda cristiana en nuestros días es tomar lo que te conviene de lo que enseñan las Escrituras, pero lo que no te conviene no lo usas. Y entonces manipulas las Escrituras para salirte con la moda cristiana de nuestra época, que es bastante surrealista, infantil y retrógrada, por cierto. Otros literalmente ignoran lo que se expone en las Escrituras. Se esconden bajo sus falsos argumentos y rehuyen lo que Dios taxativamente dice en su palabra. Todavía es el tiempo de la paciencia de Dios, a pesar de todo. Todavía es el tiempo de la paciencia de Dios. Y pueden hacer eso. Pero la paciencia de Dios tiene un límite, como lo tuvo en el diluvio. La paciencia de Dios tiene un límite. El profeta Jeremías, en el capítulo 49, versículo 10, nos dice, «Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia y dejará de ser». Sea donde sea que el hombre se quiera esconder, se cubra con las justificaciones que pille más a mano, siga la moda del momento y diga, bueno, como todo el mundo piensa esto, pues igual que en los tiempos de Noé, todo el mundo pensaba lo mismo, menos 8 personas. Y fijaos dónde acabaron. Así que el que todo el mundo piense lo mismo no quiere decir que todo el mundo lleve la verdad. Posiblemente estén engañados. Cuando todo el mundo piensa lo mismo, error. O mira lo que dice Dios al soberbio en Abdías 1:4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Da igual donde huyas, ni qué excusas busques. El asunto es que no te vas a escapar. Esto es lo que quiere dar a entender. No te vas a escapar. Cuando el juicio de Dios por medio del diluvio llegó para estos hombres, no quedó ni un solo lugar en toda la tierra donde refugiarse, ni donde esconderse para escapar del juicio. Pero además el diluvio fue preparado por la sabiduría y el poder infinito de Dios para destruir a estos hombres que se jactaban de su pecado y que provocaban al Dios de los cielos. Porque no podemos olvidar cuáles fueron las causas que motivaron el juicio. Génesis 6:12. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que había una causa bastante contundente. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que había una causa contundente por la que Dios trajo este juicio. Todos los atributos divinos fueron usados para raer al hombre de la faz de la tierra. Dios ejerció su paciencia,
Dios ejerció su gracia. Dios ejerció todas sus perfecciones, incluida su ira, porque es uno también de sus atributos. La única salvación estaba en aquel arca, pero ya era tarde para aquella gente incrédula a la palabra de Dios. Incrédula. No podían acceder al arca porque la puerta estaba cerrada. Por eso dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto de amorcito y todo ensaladilla de amor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios es amor después de una serie de circunstancias. Así que a la luz de esto podemos preguntarnos, ¿valió la pena rechazar lo que estaba exponiendo Noé? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena vivir una vida de deleites y no someterse en obediencia a Dios en absoluto? Porque lo más importante es vivir. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. A comer y a beber, a casarse y darse en casamiento, a pasárselo bien en este mundo. ¿Valió la pena? ¿De verdad? ¿De qué valió tener como objetivo satisfacer el deseo del corazón si cuando pasa el tiempo, al final te vas a encontrar con la condenación eterna? ¿De qué vale la pena? Porque aquí es temporal todo es temporal. Las cosas que ahora tenemos, pasado mañana ya no las tendremos. Y las que hoy tenemos, hace unos años no las teníamos. Esto muestra que todo es temporal y todo cambia. Y no sabemos hasta cuándo cambiará todo lo que nos envuelve. Pero sí que sabemos que hay una cosa que es eterna, que es lo que Dios ha preparado para su pueblo en el reino de los cielos. Aquello es inconmovible, es seguro y es por toda la eternidad. Pero aquí en la tierra todo es voluble y variable. Esta referencia a este antiguo acontecimiento no nos queda muy lejos porque estamos en una situación paralela. Estamos en una situación paralela. Hoy vivimos una vez más en el tiempo de la paciencia de Dios, pero también vivimos esperando el juicio. También vivimos esperando el juicio, la segunda venida de Cristo que dará punto final a la vida en este mundo. La segunda venida de Cristo. Hoy se nos anuncia la salvación de una condenación eterna. En este tiempo disfrutamos de la paciencia de Dios, donde Él se da a conocer, con estos ejemplos de las Escrituras, a todos aquellos que no saben dónde están. Ya los que hemos creído en Cristo sabemos dónde estamos, sabemos que Él es nuestra arca, pero hay muchos que se llaman creyentes, pero no saben dónde están. No tienen ni claras las doctrinas, ni clara la Escritura, van moviéndose de acá para allá según las olas y las corrientes de moda religiosas que de vez en cuando vienen sobre este mundo. Pero hay que pensar respecto a mi alma y a lo que puede pasar con el día del juicio. Aquella gente estaba tan tranquila con sus vidas. Y esto a pesar de que el texto nos habla de una maldad extraordinaria que les envolvía. Pero ellos estaban tan tranquilos. No se daban cuenta de la situación real en la que se encontraban, igual que hoy está el mundo, y la inmensa mayoría de la cristiandad, tan tranquilos. Van andando por el camino ancho, me refiero a la cristiandad, y todavía no se han enterado. Porque siguen la corriente de moda social o cultural o religiosa. Aquella gente no quiso ser consciente de su situación real. De manera que, ¿qué les importaba el juicio si delante de sí mismos eran buenas personas? Y como todo el mundo sabe, si eres buena persona vas al cielo, según la Iglesia de Roma. Y según la evangélica, casi también. ¿Qué les podría afectar si vivían de acuerdo a sus deseos y disfrutando de este tipo de vida? Pero si ellos actuaban con normalidad. Lo que se demuestra es que no tenían conciencia de lo que suponían sus pensamientos ni su conducta, de manera que para ellos el juicio era algo irrelevante. El juicio era irrelevante. En realidad no creían que eso pudiera ocurrir. Pero eso no era lo que Dios pensaba. Precisamente. Por cierto, esto es para todos, creyentes o no creyentes de los que estamos aquí, niños y grandes, para todos. ¿Has pensado alguna vez lo que suponen todos tus pecados? ¿Has pensado? Todas tus violaciones de la ley, tanto de obra como de pensamiento, como de actitud, como de conducta, como por acción o como por omisión. ¿Has pensado en todo esto?
delante de la santa ley de Dios? ¿Has pensado? Medita por un momento en todo lo que has podido atentar contra la ley de Dios. Porque hay muchos pecados que no son ocultos. Por eso había uno de los sacrificios en el Antiguo Testamento que tenía que ver con pecados por ignorancia. Es decir, que los estoy cometiendo y no me doy cuenta, porque mi cultura va de una manera que lo tengo tan integrado que no me doy cuenta que estoy pecando, pero estoy pecando. Por ejemplo, los anglosajones dicen muchas veces, ¡ay mi Dios! En inglés, claro. Pero esto es atentar contra el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero por su cultura lo hacen así, pero están transgrediendo el tercer mandamiento. La Iglesia evangélica en general, el cuarto mandamiento lo fulmina. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu mujer, ni tu siervo, ni tu criado. Nada. Porque ya en la creación Dios identificó un día y reposó. Por lo tanto nos dio ejemplo. Pero la cristiandad, ¿qué le importa el día de reposo? El día de reposo es para ir a la playa, para ir a las compras, para hacer una fiesta, para todo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Pues ahí tienes a la Iglesia evangélica violando literalmente el día de reposo, que es el mandamiento que más viola. Y no pasa nada, porque como está en la cultura, no se dan ni cuenta. Así que medita en todos los pecados que hemos podido cometer. Y luego, ¿has pensado qué ocurriría si Dios te da la facultad de ver con absoluta nitidez todos los atentados que has cometido contra la santa ley de Dios? ¿Has pensado si Dios te da la nitidez para ver todos los pecados que has cometido contra la santa ley de Dios? Es como si nos llevan a un juzgado, nos ponen delante de un juez y sale el fiscal y nos empieza a leer todo lo que hemos hecho mal. Bueno, todos sabéis que si nos llega una carta de Hacienda, aunque sea para felicitarnos, empezamos a temblar, porque se pueden inventar cosas de todos sitios. Bien, en nuestro caso, el Señor no se tiene que inventar nada. Realmente lo hacemos. Por acción, por omisión, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo está en contra de Dios, todo. Pues ¿te has imaginado que nos presentásemos delante del tribunal de Dios con este detalle? Por eso dice el salmista en el Salmo 130, versículo 3, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse? El terror que nos inundaría sería indescriptible. Hay una breve enseñanza que está en Apocalipsis 6, del 15 al 17, que nos muestra esta realidad. Allí se nos dice que los reyes de la tierra y los grandes, los que tienen mucha reputación, los ricos, que tienen enormes recursos económicos, los capitanes, los que cuentan con poderes y recursos humanos, los poderosos, que son los influyentes, y todo siervo y todo libre, entramos aquí, que toda categoría social está reflejada en lo que el escritor nos va a decir, en lo que Juan nos va a decir, todo tipo de categoría social, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este es el día del juicio final y fijaos lo que define. Fijaos el espanto de que nos pongan delante de la ley de Dios en su tribunal. Es que los que no estén en Cristo, los que no estén en el arca, estarán realmente lo que aquí está diciendo. Se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, o sea, matadnos literalmente. No podemos soportar el día de la ira de Dios. Es de este juicio del que la Escritura advierte, que es un juicio igual en el sentido de que llegará como ocurrió en los días de Noé. Llegará el día del juicio. Y no va a ser tan suave como en el día de Noé, porque allí tuvo que ver con la muerte física, aunque todos ellos eran impíos y fueron al infierno también. Pero aquí está hablando de muerte espiritual, de muerte eterna, de condenación eterna, que los cuerpos y las almas se integrarán para irse al infierno. Este texto de Apocalipsis que hemos leído nos habla de el tiempo en el que la paciencia de Dios se ha terminado.
Y allí la gente se va a encontrar con una situación parecida a la del diluvio, pero con un alcance eterno. Cada uno de ellos irá a esconderse, cada uno hará lo que pueda para ir a refugiarse de la ira del Cordero. Pero será un esfuerzo inútil, porque eso es imposible. Lo mismo que imposible era librarse de la muerte por ahogamiento en tiempos de Noé. El peso más colosal será el ver cómo han violado la ley de Dios pensando que quedarían impunes y luego ver el terror que esto produce en sus conciencias cuando llegue el día del Todopoderoso, el día del juicio final. Porque ahí nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. Por eso la Escritura anuncia que sin Cristo no hay perdón. Sin Cristo no hay perdón. Él es el arca que nos protege de la ira de Dios. De manera que si no estamos en Cristo, el torrente de la ira de Dios va a condenar durante toda la eternidad a los desobedientes. Esto es lo que nos muestra, que no es para tomárselo a la ligera. Como fue ciertísima la amenaza de juicio en tiempos de Noé, así también de ciertísima es la amenaza del juicio final cuando el Señor venga en su segunda venida. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Lo primero que tenemos que hacer es una nota de advertencia, ya que cualquiera que se llame cristiano puede decir que está en Cristo, es decir, que está en el arca, y que será librado de la condenación eterna. Yo estoy en Cristo, porque creo en Cristo, y estoy en el arca. Pero esto no es tan simple. No es tan simple. ¿Qué hubiera ocurrido si Noé hubiera dicho, yo creo en la palabra de Dios de que va a llegar el juicio? Y hubiera seguido como hasta ese momento, ocupándose de sus asuntos, de su casa, de su familia. ¿Qué hubiera ocurrido? Así que no es suficiente decir, yo creo en Cristo, porque como todos sabéis, los demonios también creen y además tiemblan. Los seres humanos no tiemblan porque son muy chulos, pero los demonios sí. Entonces no es suficiente decir yo creo en Cristo, como no era suficiente para Noé decir yo creo la palabra de Dios de que va a venir un juicio y se sienta a esperar a ver si llega. No, hizo algo, porque la fe siempre va acompañada de las obras. Una fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Muchos cristianos, que se llaman cristianos, creen en Cristo de esta manera. Suponen que con creer en Cristo y decir yo creo en Cristo, o hacen la oración del pecador o no sé cuántos cuentos más les cuentan, con eso ya tienen suficiente y no hace falta nada más. Pero no es así, no es así. ¿Cómo se evidenció en Noé que había creído a Dios? No creído en Dios, sino creído a Dios. Esto es para la homilética, que luego miran la diferencia, porque hay una diferencia notable. ¿Cómo se evidenció en Noé que había creído a Dios? En su obediencia. En su obediencia. ¿Y qué te manda a ti como creyente? ¿Qué te manda a ti como creyente? Que si eres creyente hagas uso de los medios de gracia cada día, porque Noé trabajó el arca cada día. Cada día. Que si eres padre, instruyas a tus hijos en el temor de Dios cada día, porque Noé trabajó cada día con sus hijos para que pudieran entender la doctrina y que entrasen con él libremente en el arca. Y entraron. Que si el Señor te ha dado facultades y recursos para ti y para tu familia, que también contribuyas a la edificación de la iglesia, porque Noé trabajó cada día para construir el arca y atender su trabajo y su familia, y lo pudo hacer. Así que si Noé lo pudo hacer, lo mismo tú también. Que si el Señor te ha dado su palabra para guiarte, que no te quedes ocioso ni sin fruto, sino que recuerdes que tienes que invertir tiempo para formarte y hacer lo que te corresponde para que tu crecimiento sea evidente. Porque Noé trabajó cada día, invirtió mucho tiempo y se fue viendo la evolución de su esfuerzo en que construyó un arca. Esto se tiene que ver. De manera que esto es una llamada de atención para que nadie se quede pensando que con creer en Cristo ya ha hecho todo lo que se podía hacer, sino que por el hecho de que Dios te haya dado la fe para creer en Él, ahora tienes que ponerla a trabajar.
porque es lo que se espera de aquel que ha sido llamado a la vida. Dios te ha llamado a la vida, te ha llamado a la salvación. Por lo tanto, empieza a trabajar a favor de su reino en este mundo, como hizo Noé. Tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor, no porque la vayamos a perder, sino porque es valiosa, es valiosísima. Y esto es lo que hacemos con cualquier cosa valiosa que tengamos. Somos celosos de guardarla y protegerla. Dios nos ha llamado a la salvación, así que es un tesoro que debemos cuidar, atender y alimentar cada día. Los medios de gracia nos proporcionan esto. Y finalmente tenemos una urgencia en seguir cumpliendo nuestro deber como iglesia. Como iglesia tenemos el deber de anunciar el Evangelio hasta el último de la tierra. Y en nuestra época Dios nos ha permitido tener elementos e instrumentos como los medios, como las redes sociales, donde el Evangelio es predicado hasta lo último de la tierra. Ese es el papel que también tenemos que llevar a cabo. No solamente la edificación del pueblo de Dios, no solamente la edificación y la atención a la iglesia local para que el Señor nos siga nutriendo con su palabra y nos haga fuertes en medio de las batallas, sino también cómo desde la iglesia y a través de los medios que Dios pone a nuestra disposición, el mensaje va a llegar hasta lo último de la tierra, porque es por medio de la palabra predicada como Dios llama a los pecadores a la salvación. Por medio de la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Entonces este es nuestro objetivo. Después de edificar a los santos, a los creyentes de la iglesia local, que es nuestra principal atención, también tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. ¿Y en esto en qué tiene que participar la iglesia? En orar, para que la palabra predicada lleve fruto, para que pueda afectar a los corazones y a las conciencias de aquellos que escuchan la palabra. Muchas iglesias hacen lo que nosotros, no importa. Nosotros no queremos ser protagonistas de nada. Simplemente aportar el grano de arena que nos corresponde para que el mensaje de la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Y que por medio de su palabra, pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Pero esto es una segunda consecuencia de la principal, la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia local. Esta es la centralidad por la que nos exponemos a la palabra, para que todos los que nos congregamos cada día del Señor podamos ser edificados en la fe, podamos ser instruidos, podamos tener un mayor conocimiento y podamos cumplir nuestra labor como Noé de construir el arca.